Está Gustavo. Dale. Oriolo, muy buenas tardes. Todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. A ver, Oriolo, ¿nos hace entender qué significa la decisión o la resolución de las superintendencias de servicios de salud? Sí, nosotros con la resolución lo que buscamos justamente es terminar con la intermediación. Hay unas cajas negras, que era la triangulación de los aportes de los beneficiarios, que lo hacían a través de una obra social y a través de ellas llegaban a una cobertura de salud de una empresa de medicina prepaga. Básicamente lo que buscamos es transparentar el sistema. Eran fondos que quedaban en el camino y no se traducían en un servicio que le llegaba al beneficiario. A ver si Sí. entiendo bien. Un determinado sindicato se daba vuelta, le pedía una prepaga que le garantizara servicios a sus afiliados y por esos servicios sus afiliados, una parte del Estado supongo, tenían que pagar un extra recibiendo servicio de la prepaga correspondiente. Sí, el tema, sí, desde hace muchos años, cuando se desreguló, estamos hablando de época de Domingo Cavallo, se desreguló la posibilidad de derivar el aporte a otra obra social que no fuese del gremio de la actividad donde uno se desempeñaba. Uno antes estaba cautivo de esa obra social. En aquel momento se permitió desregular, entonces el beneficiario podía derivar su aporte a otra obra social. ¿Qué hicieron muchas obras sociales? Acuerdo con empresas de medicina prepaga, entonces el beneficiario elige alguna de las empresas de medicina prepaga que seleccione y ese aporte sirve para pagar, en muchos casos, parcialmente el costo de la empresa de medicina prepaga. Supongamos que el aporte, doy un ejemplo cualquiera, el aporte fuera de 100 pesos, el costo de ese plan que seleccionó el beneficiario de la prepaga fuera de 200, entonces el aporte cubría 100 pesos y los otros 100 pesos el beneficiario lo ponía de su bolsillo. Hasta acá era hasta hace un tiempo. Nosotros autorizamos a las empresas de medicina prepaga a que se inscriban en un registro donde podían ellas libremente recibir ese aporte, es decir, dejaba de existir la tercerización, la triangulación de ese fondo, de ese aporte, que obviamente esa obra social cobraba por hacer ese pase de manos, no agregaba ningún valor al servicio, simplemente cobraba, se estima entre un 2, 3% hasta un 10% de ese aporte. Entonces el aporte que llegaba a la prepaga para cubrir parcialmente ese plan era un monto que representaba menos del aporte y contribución original de ese trabajador. ¿Hasta acá fui claro? Sí. Sí. ¿Y cómo impacta cómo puede impactar en el sistema en general y en el bolsillo de las personas en particular, de los usuarios en particular? Bueno, esto es muy importante porque el valor del plan elegido por la prepaga que sea es un valor X. El aporte que llegaba para cubrir parte de ese costo era un aporte que no era puro de lo que realmente el aporte y la contribución que salía tanto del empleador como del empleado, porque en el camino se pagaba un peaje. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Si el beneficiario elige directamente derivar ese aporte a la prepaga, sin triangular, esa comisión, ese peaje, ese fondo que quedaba en el camino, se va a ver reflejado directamente en el aporte, como si fuera una nota de crédito que el beneficiario le da a esa empresa de medicina prepaga. Entonces, en el ejemplo que yo te daba hace un ratito, donde decía, bueno, el aporte llegaban 100 y el costo eran 200, entonces el beneficiario pagaba 100 pesos, si el aporte en lugar de 100 va a ser más, digamos 120, el beneficiario en lugar de poner 100 pone 80, es decir, paga menos. Se va a ver beneficiado justamente ese afiliado en tener que poner, si el aporte es inferior al costo de ese plan, en poner menos dinero de su bolsillo para recibir esa cobertura que seleccionó. Oriolo, y las obras sociales que dejan de ser intermediarias en esta cosa que no tenía por qué tener una tercera pata, Sí. ¿se están resistiendo a esta medida? ¿Hicieron alguna demostración en ese sentido? Bueno, informalmente, por supuesto, no estaban de acuerdo con este cambio normativo,
De todos modos, nosotros venimos trabajando desde que asumimos en buscar un sistema solidario, equitativo y competitivo. Sobre esos conceptos, si uno piensa que hay un fondo que quedaba en el camino, que no lo podía aprovechar el beneficiario, que además eran fondos no demasiado transparentes ni claros, porque nosotros en general no sabemos cuánto es el real el aporte y la contribución que tiene cada beneficiario para justamente cubrir. Y no es un dato demasiado transparente, demasiado conocido, más allá de que existen algunos subsidios que reciben algunos beneficiarios, que también son parte de esos fondos, y realmente lo que uno termina sabiendo de esa prepaga es cuánto dinero llegó a la prepaga, claro, pero no sabía cuánto realmente era el aporte, porque surge del recibo de sueldo más el aporte patronal, que no el trabajador en general no sabe cuánto es. Esto transparenta todo. Muy bien. Y yendo a la consulta que me hacías, bueno, sin duda aquellas obras sociales que basaban todo su razón de ser en la triangulación y se van a ver en problemas, y si no cambian su forma su objetivo, digamos, de función de trabajo, tendrán que cerrar, Oriolo, no tiene sentido. Última por mi parte, las cuotas de las prepagas, en términos generales, ¿están ahora en línea con la baja de la inflación? ¿Están bajando? ¿Están igual? ¿Siguen subiendo? ¿Tienen un ritmo de suba que es acorde con la economía en general? Sí, los incrementos después de la historia que todos conocimos respecto al abuso que hubo en los primeros meses del año, y nosotros hicimos una presentación judicial y finalmente el juez nos aprobó y los obligó a retrotraer valores y volver lo que habían cobrado en demasía. Las prepagas comenzaron a tener un esquema de incrementos bastante relacionado con los valores, los costos que tenemos en el país. Más allá de eso, nosotros, como lo que buscamos justamente, uno de los objetivos es que compitan libremente y que haya competencia real entre los agentes de salud, es que empezamos a desregular, además del valor de la cuota, desregulamos el valor de los copagos, que forman parte del plan. El plan que tiene copagos justamente es un costo que uno paga cuando hace alguna práctica. También desregulamos la posibilidad de incrementos. Antes las prepagas tenían que incrementar todos sus planes con el mismo criterio, ahora regulamos y le permitimos diferenciar si son planes con copagos y sin copagos para darle más libertad y competencia, y además regulamos lo que es la región. Pueden aumentar discriminadamente dependiendo de la región. Por las realidades locales, no es lo mismo la Patagonia que el norte argentino, entonces le damos también esa potencialidad. Siempre con el espíritu de que compitan libremente y siempre teniendo en cuenta el espíritu que queremos que cada beneficiario tenga esa libertad para poder elegir a dónde derivar su aporte para tener su cobertura de salud. Gabriel Oriolo, Superintendente de Servicios de Salud, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí está dando algunas definiciones importantes. En realidad se está desregulando, desburocratizando y bajando los costos del sistema de salud, de las prepagas y de las obras sociales. Efectivamente, al meter un intermediario innecesariamente había un costo que no era necesario para el servicio. Peloteamos un par de noticias vinculadas con la actualidad. Una, inflación de septiembre, el IPC en la ciudad fue del 4% y acumuló 115